bendiga, amados hermanos. Vamos a ir al último día, vamos a ir al cántico antes de la palabra del Señor. Acompáñenme por favor al Salmo 34. Salmo 34, para que cantemos al Señor antes de pasar al sermón del día del Señor. Bendeciré a Jehová. Salmo 34. A medida que lo vaya encontrando, por favor, se va poniendo de pie para que podamos cantar todos juntos este hermoso salmo, en espíritu, pero también con nuestro entendimiento. Bendeciré a Jehová. Amén. Cantemos al Señor. Bendeciré a Jehová todo el tiempo que viviré. Su alabanza yo tendré en boca sin cesar. Mi alma se gloriará en Jehová con emoción, y los de manso corazón gloria se alegrarán. Conmigo engrandecer al glorioso Jehová y su nombre de santidad. Alcemos a una vez, al Señor lo busqué, en su bondad Él me oyó, y al momento me libró de lo que me asusté. Aquel que lo miró fue alumbrado con su luz, y su rostro por su virtud no se avergonzó. Este pobre clamó, y lo escuchó Jehová, y lo vino a liberar de lo que lo angustió. El ángel del Señor acampa en proximidad de aquel que lo teme en verdad, y es su defensor. Ved que es bueno Jehová, dichoso quien confía en él. Sus santos a Jehová temen, nada os faltará. Pasa hambre el león y tiene gran necesidad, mas al que lo busca en verdad no falta bendición. Hijos, oíme bien, su temor os voy a instruir, que hombre desea vivir, día para el bien ver. Guarda de hablar maldad, de engaños tu boca habla, haz bien y apartarte del mal, busca y ven pos de paz. Los ojos del Señor mirando a los justos están, sus oídos atentos serán al de ellos clamor. El rostro del Señor es contra los que hacen mal, para de la tierra cortar, de su nombre mención.
los huesos de todo su ser, ni uno se va a romper por su fiel protección. Al malo matará sus pecados y su maldad. Quien odia al justo será condenado al final. Redime Jehová el alma de su servidor, y quien confía en Dios no condenado será. Gracias, Señor, porque los que confían en ti no serán condenados. Tanto como decía el devocional, tanto como decía este salmo imprecatorio, debemos siempre confiar, amados hermanos y hermanas, en el Señor, que la justicia depende del Señor. Debemos dejar todo en las manos justas del Señor. Acompáñeme, amado hermano, a ver estos últimos versos que nos quedan de Zacarías. Dios mediante estaremos terminándolo hoy, si el Señor así lo quiere y lo permite. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Recuerden que estamos viendo todo este capítulo 14 en conjunto, que tiene por título El día de Jehová y sus implicaciones. Zacarías capítulo 14. Hoy veremos desde el verso 12 al verso 20. A medida que vayan encontrando, por favor, colóquese de pie para que leamos todos juntos, desde el verso 12 al verso 20. Zacarías 14, del verso 12 al verso 20. ¿Amén? Amén. Lo vamos a leer todos juntos. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos.
beneficios, vendrán y tomarán de ellas, y en ellas poseerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecido estamos que junto a nuestros queridos hermanos podamos estar, Señor, aquí reunidos en torno a tu santa verdad, a tu santa palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder en este sermón del día del Señor ser edificados, que cada uno de nosotros pueda ser alimentado, que cada uno de nosotros pueda ser también reprendido y también, Señor, alentado en este caminar. Ayúdanos, Dios Santo, por amor de tu precioso nombre, que tu santo evangelio también pueda llegar a cada corazón. Y si hay alguno que no ha nacido de nuevo, te ruego, oh Dios soberano, que hagas conforme tu voluntad en sus almas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Hemos llegado ya a este día, amados hermanos, el fin del libro de Zacarías. Estaba viendo el comienzo de Zacarías por ahí por mayo. Imagínense, en mayo empezamos a ver Zacarías. Estamos ya llegamos a diciembre, ¿cierto? Estamos primero, 1 o 2 de diciembre, estamos ahora, 1 de diciembre. O sea que casi 7 meses hemos estado estudiando solo este libro de Zacarías. Imagínense cómo pasa el tiempo. Ya hemos llegado al final. Este libro de Zacarías, como le dije, este último capítulo está muy conectado con el capítulo 13, está muy conectado con el capítulo 12, porque son una sola profecía que habla acerca de ¿qué? Acerca del día del Señor. Es decir, ese día en el cual Él vendrá a traer la justicia perdurable. Pero como hemos dicho, y quiero que usted también entienda esto, cuando los profetas hablan acerca del día final, muchas veces ellos unen lo que sucede en la primera venida de Cristo, después de la venida de Cristo y también en la segunda venida de Cristo. Entonces ellos, más que hacer un detalle cronológico, nunca Apocalipsis ni ninguno de los profetas y de las profecías debe ser tomada en orden cronológica, sino que cada una de ellas deben entenderse como, si lo podemos decir, como cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Cosas que van a suceder también cuando el Señor establezca todas las cosas. Le hemos puesto como título al capítulo 14 completo, el día de Jehová y sus implicaciones. Esta es la tercera parte de este mensaje. Hemos visto que el Señor, en primer lugar, viene a un pueblo indefenso. Viene un pueblo que no tiene cómo defenderse con sus propias fuerzas. Viene un pueblo que de una u otra manera es amedrentado por sus enemigos, un pueblo que de una u otra manera es asolado y asediado por aquellos que quieren hacerle daño. Pero vimos en segundo lugar que el Señor viene a este pueblo indefenso, pero viene para librar a este pueblo. Lo viene a librar de sus pecados, pero también lo viene a librar de todos sus enemigos, de todos aquellos que se oponen al santo evangelio de Dios. Pero no solo viene a liberarlos, sino que también vimos en tercer lugar que el Señor viene trayendo beneficios. Y estos beneficios que el Señor viene trayendo son tan abundantes. Porque así como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, que son abundantes las riquezas de la gracia del Señor. Aunque los enemigos, podíamos concluir la vez pasada, aunque los enemigos se alegren en el día de nuestra aflicción, nuestra mirada va a estar puesta en que el Señor va a traer perdón a su pueblo, va a traer seguridad a su pueblo, va a traer también descanso a su pueblo. Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra mirada? En Cristo. Y su salvación en el Mesías debemos poner nuestra mirada. Es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene grandes promesas de bendición, abundantes promesas de salvación para su pueblo. Por eso, nuevamente, la mirada de todo cristiano no debe estar puesta en las circunstancias, sino que debe estar puesta en Dios. Pero es tan abundante esta riqueza que no podemos guardarlas para nosotros.
sino que estas riquezas, ¿qué es lo que se hace con ellas? Se comparten. Es decir, que parte de todo esto es que nosotros también compartamos este santo evangelio de Dios. Se fija que este capítulo, que muchas veces es tomado con un alto nivel escatológico, es decir, de los últimos tiempos, para alimentar lo que es la ansiedad de las personas o para alimentar aquella curiosidad que ellos puedan tener, entendemos al final que lo que son los temas escatológicos, es decir, qué va a pasar en el fin de los tiempos, el Señor responde ¿con qué? Con esperanza. Es decir, ¿cuál es el propósito de la escatología? Producir esperanza, producir paciencia, producir confianza, producir seguridad de que Dios a su debido tiempo va a traer lo que es su justicia perdurable, va a traer esta gran bendición. Hemos dicho que está la primera venida de Cristo, y luego de la venida de Cristo Él está reinando, ¿no? Sí, amén. Cristo está reinando. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero falta de que su reino ahora sea consumado. Entonces, Él viene, inaugura su reino. Nos deja a nosotros como, es decir, a su iglesia, nos deja a nosotros como embajadores. Como si Dios, dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, perdón, reconcíliense con Dios. Entonces a nosotros nos dejó para impartir esta bendición, esta buena noticia, para que se vuelvan al Señor. La iglesia que está en la tierra es la iglesia militante, es decir, la iglesia que aún no es triunfante, pero está aquí trabajando para la gloria del Señor. Está aquí en esta época de transición, cuando el reino prontamente sea ya establecido por el Señor, sea consumado. Entonces esto se le llama la iglesia militante, la iglesia que aún tiene luchas, la iglesia que aún tiene batallas, pero como el apóstol Pablo enseña en la carta a los Efesios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿qué pasa con nuestros hermanos que mueren? ¿Qué pasa con los hermanos que han muerto? Ellos en su estado intermedio ahora están con la iglesia triunfante en el cielo. ¿Por qué se le llama iglesia triunfante? Porque ellos ya no pasan por luchas, ya no pasan por pruebas, ellos ya han sido perfeccionados. ¿Y qué es lo que ellos esperan en ese estado intermedio? La resurrección. Y una vez viniendo la resurrección de su cuerpo es porque ahí, según 1 Tesalonicenses 4:17, ahí el Señor primero hace que los muertos en Cristo resuciten para que tomen sus cuerpos y así nosotros los que estemos, ¿cierto? Los que ya hemos quedado, seamos también transformados junto con ellos. ¿Para qué? Para ya entrar al reino consumado del Cristo, del Hijo de Dios. Entonces vemos cómo ya hemos ido, a veces sin colocarle un término, hemos ido avanzando en lo que es la escatología, ¿cierto? Amilenialista. ¿Por qué amilenialista? Recordemos que Apocalipsis 20 habla de un milenio que viene después de la primera venida de Cristo. Es decir, de una fracción de tiempo donde ¿quiénes gobiernan? Gobierna Cristo. Y su autoridad delegada, ¿en quién la ha dejado? En su iglesia. Eso iremos avanzando y viendo. Hoy nos toca ver la última parte. Y tiene por título la última parte. Recuerden que estamos viendo la venida del Señor y sus implicaciones. Y la última parte dice, el Señor viene trayendo juicio sobre los infieles. Es decir, ¿qué traerá el Señor al final? Juicio. Hemos dicho, en primer lugar, el Señor viene a un pueblo debilitado, un pueblo que no tiene fuerza por sí mismo, a un pueblo vulnerable, pero no viene en segundo lugar para librarlo, y en tercer lugar para traer bendiciones a su pueblo. Pero ¿qué va a pasar con los impíos? ¿Qué va a pasar con los enemigos del pueblo de Dios? Tanto en el reino inaugurado como en última instancia en el reino consumado. ¿Hay consecuencias para los que no se sometan al rey hoy? Es lo que Zacarías nos va a seguir contando aquí. El juicio sobre los infieles, es decir, sobre los impíos. Vamos viendo, amados hermanos, Zacarías 14:12, y dice, esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén.
Ya hemos dicho, entiéndase Jerusalén como el pueblo de Dios. No solamente como una ciudad que queda en Medio Oriente, sino aquí ya Zacarías nos está haciendo la entrada de que el Señor vendrá ¿a dónde? A su pueblo. Y su pueblo, amados hermanos, siempre ha sido asediado. Estamos leyendo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento y nos damos cuenta que una y otra vez el pueblo de Dios tiene guerras. El pueblo de Dios experimenta lo que son el asedio de sus enemigos. Tanto luchas espirituales como luchas físicas están sobre el pueblo de Dios. Y ahora en el nuevo pacto no es diferente. Aún esta iglesia militante pasa por luchas. ¿Cuáles son los tres enemigos que tiene la iglesia? El mundo, el pecado y el diablo. Ahí tenemos los tres enemigos que tiene la iglesia militante. Pero aquí el Señor le quiere dejar una esperanza tanto al pueblo del antiguo pacto como al pueblo del nuevo pacto. ¿Cuál es esa esperanza? Voy a herir con plaga. Jehová, el Dios del pacto, va a herir con plaga a todos aquellos pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Cuando hablamos de la palabra plaga, nos acordamos inmediatamente de lo que aconteció ¿dónde? En Egipto. Recordemos que de lo que el pueblo experimentó en Egipto hasta Zacarías han pasado pero muchos años. Y ya en estos tiempos de Zacarías como que esas cosas ya no se ven. Es como ahora, ¿cierto? Que en ese tiempo, en los tiempos por ejemplo de Moisés, en los tiempos de Josué, ahí ellos veían cosas sobrenaturales tremendas. Pero ya en los tiempos de Zacarías ya no se veían tantas cosas. Como le dije al principio, este pueblo en los tiempos de Zacarías era un pueblo recién regresando, un pueblo que no tenía muchos recursos, era una provincia romana, pero el Señor les promete esto tan maravilloso, que el Señor enviaría plaga a sus enemigos. Es decir, ese poder que pudo desatarse en Egipto, Dios lo volvería a traer para vencer a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo ejemplifica? ¿Cómo será ese juicio sobre los infieles, sobre los impíos, sobre los que desprecian el santo nombre del Señor? Miren cómo lo describe. Zacarías 14, 12. Esta es la plaga. Se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico del Señor. Y cada uno agarrará la mano de su prójimo y la mano del uno se levantará contra la mano de su prójimo. Esto es muy parecido y a veces con el hermano Claudio cuando teníamos estas conversaciones. Es como cuando está Sarah Connor, ¿cierto? Ahí en esa reja, ¿cierto? Y se ve cómo se deshace en un instante. No sé si recuerda esa imagen. Pero algo así es lo que quiere transmitirnos esta parte de ese texto. Es que las cuencas de los ojos se van a despedazar, su lengua se va a pudrir y todo su cuerpo, hermano, va a desaparecer en un instante. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esto trata de que en el día del Señor, los infieles, los que desprecian el Evangelio, van a experimentar el juicio de Dios. Y este juicio va a ser un juicio tan terrible, hermano. Va a ser un juicio tan horrible que en palabras simples, y Zacarías, ¿cierto? Recuerde que un poeta, los profetas hablan como poetas y van describiendo esto para que el pueblo entienda con ejemplos qué van a recibir aquellas personas. Es decir, van a ser destruidos por completo. Todos aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Bueno, si a usted le ha tocado ver algún día lo que es este programa, La Voz de los Mártires, y se lo recomiendo mucho, ahí usted podrá ver los testimonios de nuestros hermanos que experimentan la gran tribulación ahí mismo donde ellos están, donde matan a sus hijos, donde llegan, por ejemplo, los musulmanes radicales, llegan a una iglesia con metralletas, los matan a todos, donde entre los cuerpos los hermanos que quedan se siguen sirviendo al Señor. Se levantan, ven cómo muere su familia a causa del Señor, cómo a los niños, imagínense, los mandan a la escuela y le tiran agua caliente hirviendo en su piel. Imagínense, todo eso por servir al Señor, por creer en el Señor. Imagínense lo que ellos tienen que experimentar
Pero ¿qué promesa les da el Señor a la iglesia perseguida? ¿Qué promesa le da el Señor a esta iglesia que es acechada por los enemigos? El Señor va a destruir por completo a sus enemigos. Y le va a traer la plaga más cruel, el ser despedazados. Esto es muy parecido y el lenguaje tiene una cierta similitud a las maldiciones que venían sobre el pacto, con respecto a enfermedades que venían e iban a destruir su cuerpo por completo. Pero si hay algo que quiere de alguna manera expresarnos, es que esta plaga que vendrá va a pudrirlos completamente. La destrucción de los enemigos del pueblo de Dios es inminente. Y es para todos aquellos que hacen guerra contra los santos de Dios. Por muy fuertes que sean, Dios de manera sobrenatural va a actuar. Porque aquí estamos viendo que se le pudra su lengua, sus ojos, y que queden ellos deshechos, en palabras simples. Si hay algo que nos quiere mostrar, es que Dios va sobrenaturalmente a destruir a estos enemigos. Podemos ver que muchas veces los enemigos se creen tanto, ¿cierto? Sus corazones se llenan de arrogancia, pero en el día final tendrán que experimentar el terrible juicio de Dios. Por eso los hermanos que están teniendo estas batallas deben tener la seguridad, deben tener la confianza, deben tener la paciencia, debemos tenerla, hermano, de que el Señor va a destruir por completo a los enemigos de su pueblo, los va a destruir en un instante, para que ya nunca más asolen a su pueblo, para que nunca más derriben a su pueblo. Podríamos alejarnos mucho con las luchas que tienen los hermanos en otros países, pero quiero decirte a ti, tú que tienes esa lucha contra tu pecado, con ese pecado que se conoce a los cristianos como el pecado remanente, ¿cierto? Porque aún reside el pecado. Nosotros hemos nacido de nuevo, sí. El Señor nos ha dado un nuevo corazón, sí. Pero aún hay una lucha contra el pecado. Aún tenemos una lucha interna agobiante, desesperante. Porque aún no hemos sido perfeccionados. Entonces, dentro de nuestra mente a veces se libra una lucha terrible, hermano. Dentro de nuestros corazones a veces no lo manifestamos en nuestro exterior, pero muchas veces dentro de nosotros se libra una batalla tremenda. Pero quiero que tenga la confianza en que el Señor destruirá el pecado para siempre. De que el Señor ha vencido el pecado en la cruz del Calvario. Si te sientes agobiado por tu pecado remanente, oh querido hermano, te quiero decir en 1 de Juan 2, 1 al 2, dice: hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos al abogado. Es decir, hermano, nosotros no estamos libres de pecar. Pero no se preocupen, el abogado está de nuestra parte. ¿Y quién es ese abogado para con el Padre? A Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, ¿se acuerdan la palabra propiciatorio? ¿Qué llevaba un propiciatorio? El arca del pacto, ¿se acuerdan? El propiciatorio es la tapa. Entonces, cuando hablamos que Él es la propiciación por nuestros pecados, eso quiere decir que Él es quien cubre la deuda. Él cubre nuestros pecados. Por eso lo conversamos con mi hermano Wilson en la semana. Esta salvación es por gracia. Esta salvación es por sola y únicamente gracia. Es decir, por el favor inmerecido e inmérito. Gracias damos a Dios por su bendita gracia. Porque solo por su gracia somos salvos. Y tú que estás agobiado por la hostilidad que este mundo tiene a tu vida, que a veces te sientes que ya no puedes soportar a los impíos, no sé si a veces le ha pasado eso, que llega un minuto en nuestra vida que ya no podemos soportar la impiedad que está a nuestro alrededor, ya no podemos soportar a esas personas que desprecian abiertamente el nombre del Señor, que lo usan para diferentes cosas. Los conversamos también en el hogar de nuestro hermano Ángel en la semana. ¿Cuántas personas a veces nosotros tenemos que lidiar, que a veces nos dicen garabatos horribles, nos dicen cosas
tan perversas que sabiendo que somos cristianos, ellos incrementan la ordinariez para que nosotros, dentro de nosotros, ¿cierto?, nos sintamos mal o queramos decirle algo y a veces nosotros, ¿cierto?, les vamos a reconvenir y ellos van a seguir más, van a insistir. Y si ellos se quisieran ir hasta las manos contra nosotros, lo harían, hermano. Por eso no se sorprenda. Si algún día le llega un golpe, algo por querer, hermano, defender las cosas del Señor o por estar ahí, ¿me entienden?, contra estas cosas. Porque es terrible la lucha que se enfrenta. Pero te digo, amados, Romanos 12, 19, dice el apóstol Pablo, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejemos todo en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, acumula sobre su cabeza ascuas de fuego, ira y más ira para el día de la ira. Por eso ahí está nuestro descanso, en que el Señor, dice Zacarías, va a rostizar las cuencas de los ojos de ellos y va a pudrir la lengua estando aún ellos de pie. Los va a desintegrar por completo, porque de Él es la venganza. Y tú que estás cansado de cómo Satán desea tu caída, desea que deshonres el nombre del Señor, desea que nosotros seamos como Sansón, ¿cierto? El hazme reír de los demás. Tú que estás agobiado por esta persecución de Satán, déjame decirte lo que Apocalipsis 20:10 dice. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué debemos tener con esto? Que gracias damos a Dios por Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta gran victoria que nos ha dado en la cruz. Gracias le damos a Dios de que Él sobrenaturalmente va a vencer a nuestros enemigos con su gran poder. Pero no solo eso, sino lo que termina diciendo este versículo 12 de Zacarías. Miren lo que dice Zacarías 14, 12. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirán su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca, y sucederá en aquel día. Habrá entre ellos gran pánico del Señor. Los enemigos quieren intimidar, ¿cierto? Satanás nos intimida muchas veces con sus ataques. El mundo nos intimida. ¿Y qué decir? Nuestro pecado muchas veces nos intimida. Pero nuestra confianza en quién está? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él venció el pecado. Él ha juzgado al diablo. Y Él también, amado hermano, ha vencido al mundo. ¿Se fija? La palabra del Señor, estas tres cosas nos dice que las ha hecho. Y en la consumación de su reino, ¿Él qué va a hacer con esto? Lo va a condenar para siempre. Lo va a hacer desaparecer de nuestra vista para siempre. Por eso, amados hermanos, el Señor va a hacer del diablo, le va a provocar un gran pánico y terror. Al mundo de los impíos le va a provocar un gran pánico y terror. Y aún a nuestro pecado. Porque ¿qué es lo que se personifica, si no podríamos decir el pecado? Es la muerte, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice el libro de Oseas? Oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces vemos cómo el Señor ha vencido. Por eso, amados hermanos, no olvidemos de que los enemigos del pueblo de Dios están aterrorizados y ya desde la venida de Cristo este terror ya los invade. Recuerden Lucas 8:30, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, había bajado de la barca y había ahí un endemoniado en el lugar de Gadara, ¿cierto?, el endemoniado gadareno. Y cuando empieza todo a manifestarse, ¿cierto?, este endemoniado, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él, ¿qué es lo que dice? O los espíritus que estaban dentro de él dicen, me llamo Legión.
Una legión entre 5.000 a 6.000, de acuerdo, ¿cierto?, a las legiones romanas. Entonces imagínense 5.000 a 6.000 demonios viviendo en una sola persona. ¿Pero qué provocó en ellos? Dice, contestó porque muchos demonios habían entrado en él. Pero miren lo que hacían los demonios, estando Cristo inaugurando su reino, miren. Y le rogaba que no les ordenara ir al abismo. ¿Se fijan? Los demonios tiemblan ante el rey. Por eso no temamos, manada pequeña, dice la palabra, a nuestro Padre le ha placido darles el reino. No temamos. Como dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O haces bien, como dice nuestra versión. Los demonios lo creen y tiemblan. ¿Se fijan? Entonces los enemigos del pueblo de Dios, ya desde el reino inaugurado, ellos tiemblan, ellos están invadidos de pánico y de terror. ¿Y cuánto más será en el día del juicio? Y usted podrá decir, pero hoy, ¿qué pasa en el mundo? Cuando viene una catástrofe nacional o viene una catástrofe natural, ¿qué pasa con las personas que muchas veces en el mundo, ¿cierto?, nos hacen la vida imposible? ¡Ay, Dios, ayúdame!, dicen ellos. De todo corazón el pánico empieza a invadir sus corazones. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Cuánto más será en el juicio final? ¿Cuánto más será ese pánico, ese miedo, ese terror en el juicio final? Aún el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es decir, no dice que horrenda cosa es caer en las manos del diablo. Cualquier persona que hoy en día no, caer en las manos del diablo es algo terrible. No. ¿Saben qué es horrendo? Caer en las manos de Dios como alguien que juzga. Quizás no ha dimensionado esta parte. Es tanto el terror que aún el Hijo de Dios, siendo verdadero hombre, pero también verdadero Dios, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se fijan? Lo terrible que es el juicio y la ira de Dios. Será tan la confusión que Dios traerá a sus enemigos que unos a otros también van a ser confundidos y se van a matar entre ellos mismos. ¿Cierto? Esto nos hace recordar en las antiguas batallas de Israel. Por eso los profetas traen a la memoria lo que en tiempos antiguos el Señor hacía. ¿Se acuerda cuando venía Gedeón y por ejemplo, él va a espiar el campamento y estas personas empiezan a conversar entre ellos que habían tenido un sueño? Ay, Gedeón vuelve, ¿cierto? Hacen unas cosas por ahí. ¿Y qué? Cuando aparece el pueblo, un pequeño pueblo de 300 personas, los otros empiezan a tener un terror tan grande que se empiezan a matar entre ellos mismos. Entonces vemos cómo trae la memoria las victorias que el Señor traía sobre su pueblo. Las victorias en las cuales el Señor protegía a su pueblo. Por eso el mismo Dios que ha librado a su pueblo en la antigüedad lo sigue librando hoy en el nuevo pacto. Y lo seguirá librando en el final de los tiempos cuando consume su reino y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. En segundo lugar, el juicio también vendrá por mano de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos lo que el verso 14 nos dice ahora de Zacarías 14. Zacarías 14. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en los campamentos. Entonces vemos aquí en segundo lugar, amados hermanos, con respecto a las implicaciones de la venida del Señor o las implicaciones del día de Jehová, vemos también que el Señor va a hacer y está haciendo juicio por mano de su pueblo. Usted podrá decir, ¿cómo? El pueblo de Dios también posee una autoridad delegada por Él. A tal punto que por la gracia de Dios, nosotros como cristianos, como creyentes nacidos de nuevo, jugamos un papel
fundamental en el avance del reino de Dios. Tan así que tenemos batallas. ¿Por qué cosa? No solo estoy hablando de la batalla interna, que es algo que vimos en el momento pasado. Ahora estamos viendo las batallas por lo que significa anunciar y predicar el Evangelio. Ya como, no como algo ocasional, sino como algo ya que nosotros hacemos de manera real. Dice, hay un avance del reino de Dios. Porque Jerusalén, mire lo que dice el 14, también Judá peleará en Jerusalén. Es decir, este pueblo de Dios peleará en este reino que Dios mismo le ha dado. Es decir, aquí está hablando de quién, de la iglesia militante. La iglesia militante tiene un papel aquí en esta tierra. Y es hacer frente a las cosas de este mundo con las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales. No olvidemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces ya desde que el reino ha sido inaugurado por la primera venida de Cristo, ya hay una violencia, ya hay una lucha espiritual que usted no está viendo muchas veces, porque no quiere verlo. Ya hay una lucha en la cual nosotros como iglesia tenemos también un papel fundamental. Por eso el apóstol Pablo insistió en Efesios 10:18. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, ¿qué debemos hacer nosotros si sabemos que estamos en una lucha espiritual? ¿Fortalecernos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces hay algo importante, estamos en una lucha. Judá pelea en Jerusalén contra las demás naciones. Porque ¿qué es lo que debe hacer la iglesia del Señor? Promover el avance de su reino. Si bien nosotros no somos postmilenialistas, es decir, que creemos que las naciones todas se van a convertir al Señor en algún punto, ¿cierto? Una época dorada de la iglesia, no creemos eso, pero sí que la iglesia debe asaltar las puertas del Hades, es decir, debe llegar con este evangelio a cada lugar. Tómeselo como un trabajo en serio, hermano. Hemos hecho todo lo posible para que el evangelio pueda llenar todo Coltauco. Hemos hecho esa posibilidad. ¿Sabe, hermano, que me da una tremenda tristeza por lo que veía ayer en redes sociales? Veía, ¿cierto?, un grupo de personas llamándose cristianas, ¿cierto?, en el semáforo de Coltauco, ahí diciendo que están compartiendo el evangelio. Y cuando sale la persona ahí, ¿cierto?, estamos aquí compartiendo el evangelio, diciéndole a todo el mundo que Dios los ama, diciéndole a todo el mundo de que el Señor los bendice a ustedes, que el Señor les permita que en sus casitas lleguen bien, que sean bendecidos por el Señor. ¿Es eso el evangelio? ¿Acaso el evangelio no es la mala noticia? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, merecemos el infierno, pero el Señor Jesucristo ha venido porque el Padre lo ha enviado para el perdón de nuestros pecados. Y si por fe tú confías en Jesucristo, Él será tu justicia perfecta para entrar al cielo, y su muerte ha pagado tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué sacaríamos con lo que se ha metido hoy en teología? La teología social o el evangelio social. Nos vamos a ayudar a las personas, pero ¿con qué fin? Es la gloria de Dios, el avance de su reino, es para compartir el evangelio, o es solamente para sobarle el lomo a las personas y decir que Dios los ama. Y no lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 7, el Señor está enojado con el impío todos los días. Por eso tengamos, hermanos. Y por eso, hermano, no es casualidad tampoco el mismo día sábado llega a mi casa un testigo de Jehová. ¿Cuál es el evangelio que ellos tienen? Tienen otro evangelio, tampoco el mismo. Tenemos gente predicando pensando que creen en el evangelio y creen en otras cosas. ¿Cuál es el evangelio? No, que el Señor va a traer el reino en este mundo y usted tiene que ser partícipe de este reino y venir a este grupo de personas para que sea partícipe de este reino. ¿No es el evangelio?
El Evangelio es Cristo, hermano. Toda predicación del Evangelio, ¿en quién debe estar centrada? En Cristo. Si la predicación del Evangelio no está centrada en Jesucristo, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Si no está centrado en el pecado, en la incapacidad del hombre, no es el Evangelio. Porque no hay buena noticia sin malas noticias. Por eso, hermano, fortalézcase en el Señor, revístase no con su armadura, revístase con la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes del mundo de las tinieblas, imagínense. Por eso el Dios no está contento cuando la gente anda predicando el Evangelio así, los deja nomás, porque no están predicando nada. Pero vaya a predicar el Evangelio, y fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes, poderes del mundo de las tinieblas van a oponerse. Pero por tanto, ¿qué debemos hacer? Tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Y así sucesivamente el apóstol Pablo habla de la oración, habla de lo que es la espada del Espíritu, habla de ceñir nuestros lomos con la verdad y así sucesivamente nos va mostrando que estamos en una guerra espiritual, hermano. Estamos en una lucha. Pero no se entienda guerras espirituales que tenemos que ir a hallar demonios a tal lado y reprender demonios. No, tenemos que ir a predicar el Evangelio. La iglesia debe centrarse en el Evangelio. No somos exorcizadores. Somos predicadores ¿de qué? Del Evangelio. Un demonio necesita el Evangelio. Las personas necesitan el Evangelio. Las personas no necesitan santiguarse ni ungimiento. Las personas necesitan el Evangelio. ¿Te fijas cómo somos tan fáciles de quitar la atención de lo que verdaderamente importa? Personas preocupándose por evangelio social, personas preocupándose por exorcizar, personas preocupándose por traer bienestar físico a las personas, pero cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos con toda oración y súplica, cuando estamos puesta nuestra mirada en la palabra de Dios, cuando estamos meditando esta santa palabra, cuando estamos unidos en el compañerismo cristiano. Hermanos, si usted es un cristiano, se ha enlistado para la batalla. Yo quiero que esto lo entienda. Si usted es un cristiano, se ha enlistado para la batalla. Usted vive para el avance del reino de Dios. Recuerde que el avance del reino de Dios no es algo ocasional, no es diga, no, es que yo converso en el trabajo con personas. No es un servicio ocasional, eso es compartir el Evangelio de manera ocasional. Usted debe ponerse el overol y hacerlo de verdad. Tomárselo como un tiempo de verdad, en oración, en estudio y en predicar el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que predicamos el Evangelio a nuestros vecinos? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un día, apartamos una hora, unas 2 o 3 horas para predicar el Evangelio donde quiera que estemos? ¿O estamos esperando que otras personas nos motiven a hacer eso? Está bien que nos motivemos como congregación, pero también individualmente motivémonos también. Estamos para el avance del reino. Recuerden que se nos han entregado las llaves del reino, ¿se acuerdan? Y nada puede prevalecer contra la iglesia. No olvidemos que como dos buenos congregacionalistas, porque eso somos congregacionalistas. Somos bautistas congregacionalistas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros creemos que las llaves del reino están tanto en el poder de los ministros, en los ministros, pero tanto también en los miembros. Es decir, cada miembro tiene esto, hermano. Yo también te digo que tú eres Pedro, dice Mateo 16, 18, 19, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde el día que entendí este texto verdaderamente, nunca más se me ha salido de la mente. No estamos para replegarnos, no estamos para escondernos en una iglesia. ¿Saben lo que estamos aquí haciendo el día domingo? Estamos haciendo la reunión, si lo podemos decir, para llenarnos de las cosas del Señor, prepararnos en el Evangelio, prepararnos con fuerza para ir y enfrentar este mundo mañana o en un rato más e ir nuevamente con el propósito de que el reino avance. Miren lo que sigue diciendo, verso 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor ha puesto las llaves del reino de los cielos en la iglesia. ¿Qué es lo que es el reino de los cielos? Es el reino de Dios. Dice
Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mira el respaldo que tenemos del Señor. Podemos abrir el reino, podemos cerrar el reino. ¿Me entiendes? Pero si nosotros creemos que el reino es sentarnos a esperar que las personas vengan, ¿estamos cumpliendo nuestro trabajo? No, estamos pecando delante de Dios. ¿Sabía usted eso? Que no promover el avance del reino es pecado delante de Dios. Es pecado. Porque no estamos siguiendo la orden. La gran comisión es una orden que todo creyente tiene. De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden, hermano. Que no salga de aquí sin que esto quede clavado en su corazón. Las riquezas son para nosotros. La iglesia no debe estar en una posición de replegarse, sino que debe estar en una posición de ataque donde el avance del reino de Dios sea nuestra prioridad. Yo creo que a veces el avance del reino de Dios está por la prioridad 20, pero esa debe ser nuestra prioridad. Recuerden que por eso somos llamados evangélicos. Hoy en día evangélico es sinónimo de ser alguien como un poquitito loco, ¿me entiendes, no? Como algunos dicen, bendita locura, como andar haciendo locuras ahí, saltando, gritando, haciendo cosas así. Pero evangélico es porque predicamos el evangelio. De los tiempos de la Reforma se nos acotó ese nombre evangélico. ¿Por qué? Porque defendimos no solamente la religión cristiana, sino que lo más importante y el corazón de la religión cristiana es el evangelio, es la buena noticia, es Cristo. Efesios 2:6 dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales de Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabía usted, hermano, que cuando la iglesia pelea es enriquecida? Vean la Reforma. La iglesia en la Reforma se levantó y cuánta riqueza espiritual no pudieron recolectar para nosotros. Riquezas que aún en nuestros días nos vemos asombrados de tanto conocimiento que el Señor entregó, pero no solo conocimiento, sino también un corazón cambiado. Pero yo no quiero, hermano, que pensemos que la Reforma es solamente ampliar nuestro conocimiento, sino ampliar también nuestra sabiduría de aplicar ese conocimiento. Hermano, con tristeza lo digo, hoy en día mucha gente llamándose calvinista, muchas personas llamándose reformados, muchas personas llamándose de este tipo de cosas, hermano. Pero vemos mucho conocimiento, pero poca aplicación. Sin ir más lejos, hermano, una situación que había estado molestándome en mi corazón, pero gracias al Señor la pude sacar. Es que una persona me había vendido unos libros, imagínense, un calvinista se supone, una persona que siempre anda publicando cosas en redes sociales, y me robó la plata. ¿Me entiende? No me quiere devolver los libros, no me quiere devolver la plata, me apaga el teléfono. ¿Me entiende, hermano? ¿Cómo? Y usted lo ve en el muro arriba, ¿cierto? En la esta del Facebook, calvinista, dice. Entonces, personas que suben constantemente cosas materiales, leen libros, pero ¿de qué sirve si sus corazones no están cambiados? Si creen que robar no es nada, hermano. ¿De qué sirve eso? ¿Qué impacto va a traer en el avance del reino de Dios? Por eso, hermano, si usted es un creyente nacido de nuevo, debemos evidenciarlo en nuestro diario vivir. Pero no solo eso, debemos tener esa necesidad de predicar el Evangelio con toda la familia de Dios. Vamos ahora al verso 16. Verso 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueran contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mire ahora, siguiendo en ese contexto de lo que es la iglesia militante. Aquí todavía estamos hablando de la iglesia militante. Como le dije anteriormente, siempre los profetas están dando una lista de lo que va a traer la venida del Señor o el día del Señor.
Pero dentro de todas estas cosas también, la iglesia militante tiene un trabajo, tiene sus luchas. Pero también veremos, hermano, cómo las naciones se rinden ante el Mesías. ¿En qué sentido se rinden? ¿Dónde comenzó el Evangelio? Se domina de acá, Jerusalén. Luego se trasladó a Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. Podemos estar nosotros viendo cómo hermanos de toda tribu, lengua, nación están sirviendo al Señor. Por eso decimos naciones se rinden, no en el sentido de que países completos, pero sí personas de toda tribu, lengua, nación. ¿Qué están haciendo? Se están rindiendo al Rey. Están reconociendo a Jesucristo no solo como su Salvador, sino también como su Señor. Y eso es lo que nos va a mostrar aquí el verso 16. Dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Recuerde que la palabra del Señor nos muestra que si nosotros antes éramos, ¿qué cosa? Enemigos. ¿Cuántos de nosotros fuimos enemigos del mismo pueblo cristiano? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él estaba matando cristianos, él se estaba oponiendo al reino de Dios. Pero ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo y qué hace muchos de nosotros que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel? ¿Qué lejano de los pactos? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Subimos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí solo un pequeño paréntesis. No sé si ha visto que en Estados Unidos se celebra lo que se conoce como el Día de Acción de Gracias. No sé si usted lo ha escuchado, salen las películas, ese pago, todo. Todo eso tiene un trasfondo. Los puritanos, de donde vienen los presbiterianos, los bautistas, los congregacionalistas, ellos eran mucho de honrar la Escritura, de amar la palabra del Señor, amar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque todos querían irse al Nuevo, pero el Antiguo lo habían votado. Dentro de eso, para ellos era muy especial la fiesta de los tabernáculos, porque era una fiesta donde el pueblo de Israel agradecía a Dios. Y agradecía a Dios por su providencia, de cómo lo sustentó en el desierto. Y eso también era una muestra de cómo el Señor los iba a seguir sustentando por las demás generaciones. Entonces los puritanos toman esta fiesta de acción de gracia, esta fiesta de fin de año, para agradecer al Señor de cómo su providencia ha estado. Pero hoy en día ya eso se ha perdido en Estados Unidos, ya no es lo mismo. Pero aquí es importante que el profeta utiliza este ejemplo. Dice que aquellos sobrevivientes de las naciones, aquellos que se rindan a Jesucristo como su único Señor y Salvador, van a ir a Jerusalén ¿a qué? Van a ir a la casa de Dios, entienda eso, van a ir al pueblo de Dios ¿a qué? A celebrar esta fiesta de gratitud. ¿Qué estamos haciendo ahora el día del Señor? ¿Acaso no hemos subido a la fiesta de los tabernáculos? ¿Acaso no hemos subido aquí al compañerismo cristiano? Porque recuerde que antes ellos vivían todos en tiendas, ¿se acuerdan del desierto? ¿Por qué se originó lo que es la fiesta de los tabernáculos? Porque cuando ellos vivían en el desierto vivían todos juntitos. Pero después cuando entraron a la tierra, ya ellos se separaron por diferentes áreas, si lo podemos decir, del país. Pero la fiesta de los tabernáculos, todas las personas que vivieran en el extremo sur del país tenían que ir a Jerusalén. Todos tenían que reunirse en Jerusalén para recordar y dar gracias al Señor por lo que Él había hecho con ellos. ¿Acaso no es este el punto de encuentro el día del Señor? Donde toda persona de toda tribu, lengua y nación se reúnen como un solo cuerpo, en un solo lugar, en un solo reino. Usted podrá decir, pero aquí yo no veo más de 20 personas. Entiende, hermano, estamos unidos ¿a quién? A Cristo. La iglesia es donde se reúne, tanto la iglesia que está en los cielos, la iglesia triunfante, tanto la iglesia militante, la que está aquí en la tierra. Quizá usted ve que nos estamos reuniendo nosotros, pero el día del Señor se está reuniendo todo el pueblo de Dios. Usted tiene que tener esa altura de mira. Todo el pueblo de Dios se está reuniendo como un solo cuerpo en el reino de Dios. ¿Para celebrar qué? La fiesta de los tabernáculos. Es decir, para celebrar con agradecimiento lo que Él ha hecho por su pueblo, lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la fiesta de los tabernáculos es como un sinónimo, si lo podemos decir así, del Evangelio. El Evangelio, al ser de gracia, ¿qué
¿Qué es lo que nos coloca en nosotros? Gratitud, ¿cierto? Si la buena noticia nos trae la gracia, nos trae un favor inmerecido, nos trae un regalo, ¿cómo debe estar nuestro corazón? Agradecido de lo que el Señor nos ha dado sin que nos cobre nada, hermano. Por eso es precioso cómo tiene esta conexión. Apocalipsis 7 nos muestra esta instancia donde todas las naciones van. Usted en Apocalipsis 7 va a encontrar a los 144.000. Si usted hace un estudio profundo de la Escritura, se va a encontrar que los 144.000 sellados representan a la iglesia militante. Y luego ven en el cielo una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua, nación. ¿De qué está hablando? De la iglesia triunfante, ¿cierto? La iglesia que está en el estado intermedio. Y como en el capítulo 7 usted puede ver que toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y ambas, ¿qué es lo que hacen? Elevan gratitud. Gratitud a Dios. Entonces lo que está haciendo aquí Zacarías no es nada más ni nada menos que lo que mismo Apocalipsis está diciendo. Apocalipsis lo dijo mucho tiempo después, pero confirma y aún profundiza lo que Zacarías dice. ¿Se fijan? Cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios se reúne para adorarlo, aún cuando el reino ha sido inaugurado y no consumado. Porque recuerde, por eso la iglesia está separada en el sentido, ¿cierto? Iglesia triunfante en el cielo y iglesia militante aquí en la tierra. Pero cuando el fin de las cosas, ¿cierto?, termine, vamos a ver, hermano, cómo esta reunión va a ser palpable. Para que se cumpla aquel pacto que el Señor hizo con ¿quién? Con Abraham. ¿Se acuerda lo que dice Génesis 12, 2 al 3? Haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué preciosa reunión es cuando todo el pueblo de Dios se reúne a agradecer. Es cuando todo el pueblo de Dios se reúne a descansar en el Señor. Porque eso es el día de reposo. No es descansar mundanalmente, es descansar en el Señor. Por eso el día domingo el Señor dijo, ustedes tienen 6 días para hacer lo que ustedes quieran. ¿Entienden? Obviamente para la gloria del Señor en su adoración cotidiana. Pero el séptimo día el Señor dice, el séptimo día es mío. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo para santificarlo, es decir, para apartarlo de los demás días, porque el día domingo es el día que Dios ha señalado para su adoración. Y para que con gratitud usted alabe al Señor cantando salmos, para que con gratitud usted alabe al Señor orando, alabe al Señor escuchando el devocional, alabe al Señor escuchando su santa palabra, alabe al Señor recibiendo su bendición. Por eso Efesios 2, 13 al 17 el apóstol Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso ahora nosotros podemos decir, sí, vamos a adorar a Jerusalén. No porque tomemos un avión y vamos a Jerusalén terrena, sino porque estamos yendo al pueblo de Dios, ¿se fijan? Por eso antes todos tenían que ir a un lugar geográfico. Ahora nosotros vamos a Jerusalén, la celestial, en compañía de millares y millares de ángeles. Qué precioso entender lo que verdaderamente es la iglesia, hermano. Ahora en su mente entender lo que es verdaderamente la iglesia. Usted está congregándose en el lugar donde todos los santos se reúnen en una unión mística con Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Y al estar todos unidos a Cristo, estamos todos unidos en un solo Señor. Por eso ya no es judío, ya no es griego, ya no hombre ni mujer, sino somos todos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso, amados hermanos en el Señor, es precioso lo que se hace aquí. Veamos lo que dice el verso 18. Y si la familia de Egipto no sube, ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia, será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones, que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, en la iglesia militante es un llamado ¿a quién? A las naciones. Y este llamado a las naciones, ¿de qué se trata? Vengan a adorar al único Rey, a Jesucristo, el único que trae el perdón, el único que trae la seguridad, el único que trae un reino perdurable, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque el Evangelio es un llamado a todas las naciones. Y que todas las naciones, ¿qué tienen que venir a hacer? A adorar al Señor. Pero ¿qué pasa? Entendemos que Cristo, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está en este momento Jesucristo? Reinando, ¿cierto? Está en el cielo, está a la diestra de su Padre. Es decir, Él está reinando. En la iglesia, ¿cierto? Él está reinando en su reino inaugurado, todavía no consumado. Pero en su reino inaugurado, Él es rey. Entonces todos nuestros presidentes Boric y los presidentes de todo el mundo le deben a Él. ¿Qué le deben? Obediencia. ¿Entiendes? Todos los políticos, toda persona, chico, grande, rico o pobre, le debe obediencia al único soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí dice, los que de las naciones no suban a la fiesta de los tabernáculos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a venir plagas. Es decir, van a venir catástrofes. Entonces decimos, oh, Chile lo azotó un terremoto, mató a cuántas personas. ¿Qué debemos decir nosotros? ¿Qué debemos decir? ¿Acaso no debemos decir, nuestra nación se está alejando del Señor? ¿Te fijas? O la economía, un impacto en la economía, ahora vamos bajando en la economía, no hay cómo repuntar las cosas tan caras. Y yo he visto que la gente, todos nosotros incluso hoy, que están caras las cosas, pero no nos preguntamos el por qué. Si leemos Zacarías vamos a entender por qué. Porque no le estamos dando la honra a quién, al Rey. Y la iglesia que está siendo escondida por él. A veces creemos que la iglesia, desde cuando eso empezó, desde cuando la gente creyó que la iglesia es esto. Son 4 paredes, eso es la iglesia. Hermano, la iglesia es el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Esa es la iglesia. La iglesia no es esto. Porque podemos reunirnos en una sede, podemos reunirnos en una plaza, podemos reunirnos donde sea. Porque donde está su pueblo, ahí está el Señor. Ahí está su reino. Pero aquellas naciones que no se rindan al reino, aquellas naciones que aprueben la homosexualidad, aquellas naciones que aprueben el aborto, aquellas naciones que aprueben las libertades de culto, que cualquier persona se pueda expresar como quiera, aquellas naciones que aprueban la injusticia, no pueden esperar que les vaya bien. Lo único que pueden esperar es el juicio de Dios. Por eso vemos países, hermanos, como Cuba, tan azotados, ¿sí? Ellos están pasándola tan mal. Y conversaba con un amigo que tengo allá en Cuba y él me decía, esto es juicio de Dios, hermano. Esto es juicio de Dios porque nuestros gobernantes no están humillándose ante el Señor. Y no se quieren humillar. Entre más se levanten gobiernos ateos, no piense que nos va a ir bien. Porque eso se enseñará en los colegios, eso se enseñará en las universidades, eso se enseñará en los institutos, hermano. Y eso promoverá que muchos niños y jóvenes se críen con una aversión a Dios, con una aversión a lo que es la religión. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu país? ¿Cuándo fue la última vez que anunciamos y propagamos el Evangelio? Porque así como el Rey de Reyes castigó a Egipto, Egipto es sinónimo de ¿qué? Así como Jerusalén es el sinónimo del pueblo de Dios, del reino de Dios, Egipto ¿de qué es sinónimo? Del mundo, del pecado, de la impiedad. El Salmo 2, 9 al 12, que lo cantamos muchas veces, dice, honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Ahora, oh reyes, muestren discernimiento, reciban la amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Entonces, ¿esto es un llamado para quién? Para los presidentes, para los gobernantes. Un llamado, ríndanse al Rey. Ríndanse a aquel que ha inaugurado el reino. Porque si ustedes no se rinden a Él, en su segunda venida Él nos va a consumir. Tal como lo vimos anterior a esto, ¿cierto? Sus cuencas de sus ojos van a ser despedazadas junto con su lengua. No va a quedar nada de los impíos.
Pero ¿cuál es el propósito final del juicio? Los últimos 2 versos nos muestran el propósito final del juicio. Dice el verso 20-21. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. ¿Qué nos quiere decir estos 2 versos que nos dicen lo mismo? ¿Se ha fijado? Si usted nota el paralelismo aquí, el paralelismo sinónimo, aquí está utilizando muchas cosas que nos quieren apuntar a una sola cosa. Se fija que el escatólogo que quiere buscar cosas entre las piedras va a querer sacar un montón de cosas de ti. Pero esto nos quiere decir algo simple. Recuerde que esto lo tiene que entender desde el más ignorante hasta el más estudioso. Todo las enseñanzas de la Biblia, las profecías de la Biblia, todos tienen eso. Tienen que ser claras para el pueblo de Dios. ¿Y qué claridad nos entrega? Que en aquel día, hermano, entendamos una cosa, en el tabernáculo no todas las cosas tenían el mismo nivel de santidad. ¿Cierto? Habían cosas que tenían más santidad. Por ejemplo, el arca del pacto no tenía la misma santidad que el lavacro que estaba afuera. El altar del incienso, por eso entre más adentro estuviera, más santo era. Pero aquí podemos ver un caballo con unos cascabeles diciendo santidad al Señor. Aquí podemos decir que una olla tiene el mismo valor, cierto, que los tazones delante del altar. Tienen el mismo valor. Es que sabe cuál es el fin. ¿Cuál es el fin, hermano, de que el Señor traiga juicio? El fin no es solo matar gente, eso no es el fin. El fin no es solo destruir a los enemigos. ¿Sabe cuál es el fin? Traer una santidad que no tiene distinciones, que no tiene matices. Por eso usted podrá ir a Apocalipsis, y aquí cierto unas pistas para cuando usted vaya leyendo Apocalipsis. Por eso ahí dice que ahí no hay oscuridad, no hay sombra, no hay nada de eso. Porque la luz lo llena todo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decirnos eso? ¿Que ahí va a haber luz en todas partes? No necesariamente. Lo que está diciéndonos ahí es que ahí no hay matices. La pureza del Señor lo alcanza todo, alcanza hasta los rincones más oscuros. Porque ahí no hay oscuridad. Porque ahí todo es tocado por la santidad de Dios. Por eso, hermanos, desde una piedra que pudiera ver, un ejemplo, hasta un ser humano consagrado al Señor, todo es santo. Cuando el Señor traiga la justicia perdurable, cuando el Señor ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies, todo va a ser santo. Por eso sáquese de la mente de que al final, cuando estemos en el Señor por la eternidad, todos se imaginan que vamos a estar con una arpa cantando todo el día adorando al Señor. Hermano, no sea tan cerrado de mente, no es que va a ser una reunión eterna. El reino que el Señor trae es para que nosotros podamos vivir, y como vivamos, ¿cierto? Vamos a vivir para la gloria del Señor. Vamos a vivir en santidad para el Señor, y no hay nada que sea menos santo ahí. ¿Entiendes? Obviamente el Señor en su santidad, pero estamos hablando entre la creación. No va a haber nada en la creación que sea menos santo. ¿No es acaso para usted una gran bendición? Porque ahí no estará el mundo apoyándonos, ahí no estará la tentación de Satán, y ahí no estará ni siquiera el pecado que nos asedia, nos agobia, por el cual aún no hemos resistido ni siquiera hasta la sangre, hermano. No tendremos ninguna de esas cosas. El pueblo de Dios debe estar seguro y confiado que al final Dios purificará todo. Y uno puede decir, Señor, yo no sé cómo tú vas a cambiar mi corazón y tantas cosas. Te va a cambiar. Él te lo asegura, te va a cambiar completamente. Te va a purificar hasta lo más profundo de tus escorias. Las va a quitar. Pero no en este siglo, sino en el venidero. Ten paciencia, iglesia de Dios. Ten paciencia, iglesia de Dios. Estás seguro y confiado que al final Dios te va a purificar. De tal forma que no existan grados ni matices de pureza entre una y otra cosa. Todo tendrá el mismo nivel de santificación. Creo que hasta pensarlo nos suena extraño. Creo que no podríamos
de alguna manera concebir la idea de que todo esté iluminado de tal forma que no existe sombra, no existe oscuridad, no existe nada. Eso no nos cae en la mente de, como nos decía al principio Zacarías 14 y también como nos dice Apocalipsis, ya no habrá sol, no habrá luna, no habrá estrella, no habrá nada de eso, pero todo va a estar iluminado. No lo entendemos. Nosotros decimos, sí, ya hay sombra, ¿entienden? Pero ¿a qué me refiero con eso? Nos cuesta lograr concebir. Si somos sinceros, ¿cierto? Nos cuesta lograr concebir algo completamente incorrupto, ¿entiendes? Algo que ya no exista la maldad, no exista la suciedad, la impureza, la inmundicia, que no exista eso para nosotros, si lo pensamos sinceramente, es imposible de pensarlo, pero eso es lo que el Señor tiene preparado. Por eso, si tú aún no has nacido de nuevo, oh pecador, no digas no, que yo soy un gran pecador y soy tan pecador que no voy a poder ser limpiado, que no merezco ser limpiado. Sí, no mereces ser limpiado, pero por Dios, por gracia, te va a limpiar completamente para nunca más recordar tus pecados. Y si aún queda un pecado remanente en ti, que sí queda en nosotros, el Señor en su venida va a suplir lo que nos falta y nos va a purificar completamente. Por eso, vamos a leer todos juntos Apocalipsis 22, 1 al 3. Porque así como cierra Apocalipsis, así como cierra Zacarías, así también termina Apocalipsis 22, 1, 3. A medida que lo vayan encontrando, póngase de pie, por favor. Y leemos todos juntos el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, del 1 al 3. Amén. Léalo con fuerza, con ánimo, este precioso texto. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanar de las naciones, y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos les servirán. Amén. Amén. Y ellos les servirán en esta tres. Entonces, ¿qué es lo que puede haber aquí? Una pureza completa. Una pureza completa. Porque el Señor no solo va a purificar individuos, sino que va a purificar naciones. Y naciones completas, de las cuales nunca se acabará, porque ¿de dónde proviene toda esa pureza? De Dios. De esto del trono de Dios y del Cordero. De ahí va a fluir esa purificación, hermano. Entonces vemos que el juicio no es para matar gente, tirarla al fuego, es para traer una purificación completa. Pero no solo completa, sino que perdurable. ¿Hay alguna mayor esperanza que esta? Creemos que no. Vamos a orar. Dios Padre, agradecemos que en tu favor y misericordia nos hayas dado la dicha de estudiar este libro de Zacarías. Jehová recuerda, si pudiésemos resumir todo el libro, diríamos: Jehová recuerda que hay esperanza. Jehová recuerda que existe y esa esperanza es real. Señor, hay un mundo de maldad y hay un corazón también malvado dentro de nosotros, pero que por la gracia de Dios está siendo transformado de bien en bien. Señor, te ruego por las almas que puedan estar en este lugar. Te ruego por las almas que están en este pueblo de Coltauco, en nuestra sexta región, en lo que es este país llamado Chile y en el mundo entero. Que por tu gracia, tu misericordia, tu favor y tu bondad les purifiques, les alcances, les permitas entender, Señor, este santo evangelio, les permitas tener fe y confianza para que con arrepentimiento para la vida se acerquen a ti, Señor, todos aquellos que están en el libro de la vida, por amor de tu nombre, Padre mío. Tenga piedad y misericordia de su pueblo. Tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros, Señor, para entender que tus juicios son verdaderos y justos. Tenemos luchas contra el pecado, el mundo y el diablo, pero creemos que tú vencerás totalmente a nuestros enemigos.
porque Jehová recuerda que hay esperanza. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos has dado de poder servirte. Haznos más diligentes para anunciar tu Evangelio y que con oración y estudio de tu palabra y comunión de los santos podamos nutrirnos con tu Santo Espíritu para el avance de tu reino, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, hermano, vamos a entonar el salmo que nos corresponde hoy para concluir, el Salmo 64. Salmo 64. Es el mismo que el 5, por eso le dije que cantaran el 5 como no teníamos el 64. 64, vamos a entonar con el corazón este hermoso salmo que refleja también lo que hemos predicado hoy, que el Señor, aún en medio del juicio, nos da esperanza. Salmo 64. Cantemos al Señor. Oye, oh Dios, mi voz en lamento, mi vida guarda del terror, cúbreme de conspiración, de impíos que están muriendo y el mal haciendo. Su lengua afila cual espada, lanzan palabras de amargor, para herir a impío varón. De repente lo asaetean, sin temer nada. En gran manera obstinados en sus designios de maldad, esconden lazos de impiedad y con orgullo han hablado. ¿Quién lo ha observado? Van inquiriendo iniquidades, hicimos investigación de cada uno el corazón, es y el interior de los tales profundidades. Los herirá Dios con saetas, sus plagas pronto han de ser, sus lenguas los harán caer. Huirá espantado el que los vea, de que así sea. Y temerán todos los hombres, la obra de Dios anunciarán, si cierto la proclamarán, y entenderán claramente su obra grande. En Jehová el que es justo, con gran gozo se alegrará, y en él confiado estará. Se gloriarán con gran afecto todos los rectos. Amén. Sabemos que recibirán el juicio de Dios, serán asaeteados todos los impíos, pero los que confían en el Señor son justos y rectos y esperan pacientes la misericordia del Señor. Inclinen sus rostros para recibir la bendición de nuestro Dios Padre. Amén. Dios Padre, que ruego y te suplico que bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que guardes a tu pueblo y tengas de él misericordia. Te ruego, Padre Celestial, que posiciones tu rostro sobre nosotros y seremos salvos, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tu bendición sea sobre tu pueblo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y ponga en cada uno de nuestros corazones paz. Amén.
Ya no sé qué.